Hola, buen día, ¿cómo están? El tema que vamos a ver hoy es neumonía, esta patología que afecta al parénquima o al tejido pulmonar. Vamos a ver la definición. Es la inflamación del parénquima pulmonar. Parénquima significa tejido esencial, ¿sí? En este caso del pulmón, causado por gérmenes patógenos, que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Si la enfermedad ataca una parte importante de uno o más lóbulos, se denomina neumonía lobular. Si el proceso neumónico se distribuye en áreas irregulares de los bronquios y se extiende al parénquima pulmonar, se denomina bronconeumonía, ¿sí? Porque afecta a los bronquios y al parénquima. La etiología o la causa puede ser bacteriana, viral, micótica o parasitaria, ¿sí? Que son los microorganismos más comunes que conocemos. También se puede dar por aspiración o microbroncoaspiración, ¿sí? Cuando el paciente no puede deglutir adecuadamente y se va broncoaspirando de a poco, ¿sí? Radiación, ¿sí? Por efecto de radioterapia, productos químicos, ya sean inhalados, ¿sí? Y es la patología más común y de mayor morbimortalidad, es la bacteriana de todas estas, ¿sí? Morbimortalidad significa enfermedad y muerte por esa enfermedad, ¿sí? Fíjense los gérmenes más frecuentes que encontramos en las neumonías, y acá los clasifica en adquiridos en la comunidad, en adquiridos dentro del hospital, que son las neumonías intrahospitalarias, y oportunistas, que es cuando los pacientes están inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, ¿sí? Dentro de los adquiridos en la comunidad, el más común es el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Después está el Mycoplasma, la Haemophilus influenzae, el virus de la gripe, ¿sí? Clamidia, Legionella, ¿sí? Son los microorganismos más comunes. Dentro de los que se adquieren en el hospital, que son microorganismos resistentes, ¿sí? Que viven o colonizan generalmente algún sector del hospital, ¿sí? Son el Staphylo aureus, la Pseudomonas, la Klebsiella y la Escherichia coli, ¿sí? Son todas bacterias. Y oportunistas tenemos el Pneumocystis carini. Recuerdo que oportunistas es aquellos pacientes que están inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, ¿sí? Pneumocystis carini, que se ve especialmente en pacientes que tienen HIV, que no tienen defensas en su organismo, que no tienen anticuerpos, ¿sí? O puede ser el Mycobacterium de la tuberculosis, citomegalovirus, micobacterias atípicas y hongos en general. Estos solamente atacan, repito, cuando los pacientes están inmunocomprometidos. Si un paciente tiene sus defensas normales, rara vez puede tener una neumonía por esta clase de microorganismos. Bien, ¿cómo se clasifica las neumonías? Tiene dos grandes clasificaciones. La neumonía adquirida de la comunidad, ¿sí? Que es la más común, es la estreptocóxica, ¿sí? O por micoplasma, que lo vimos anteriormente. Fíjense acá, la estreptocóxica por micoplasma. Y las neumonías intrahospitalarias, aquellas adquiridas una vez que el paciente ingresó a un centro asistencial, son más severas, ya que los mecanismos de defensa del huésped, o sea de la persona, están afectados, ¿sí? Porque ya ingresó con una patología, y los microorganismos causantes son más resistentes. Estas bacterias o virus son más resistentes. Tiene que tener tres características especiales para decirse que una neumonía fue adquirida intrahospitalaria. Primero, no estaba presente cuando el paciente ingresó, ¿sí? El paciente ingresó al centro asistencial y no la tenía la neumonía. O apareció 48 horas después del ingreso, ¿sí? Y si el paciente fue dado de alta y nada de esto sucedió, en menos de una semana del egreso, si el paciente empieza con síntomas de neumonía, quiere decir también que lo adquirió intrahospitalaria, ¿sí? Y entonces estas son las tres principales características para decir que una neumonía es intrahospitalaria.
y seguramente vamos a ver que el bichito o el germen que infectó es distinto a los de los adquiridos en la comunidad, ¿sí? Epidemiología. La neumonía es el responsable del 15% de todas las defunciones o muertes en menores de 5 años. La neumonía adquirida en la comunidad continúa siendo una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La incidencia anual de la neumonía en adultos en estudios prospectivos, o sea futuro, es de 5 a 11 casos cada 1000 personas, ¿sí? En Argentina, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la incidencia global de la neumonía adquirida en la comunidad es de 1,26 pacientes por cada 1000 habitantes, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir la neumonía? Primero, ser mayor de 65 años, tener un estilo de vida no saludable, como ser tabaquista o alcoholista, enfermedad preexistente ya como una enfermedad cardiovascular, una enfermedad respiratoria, una enfermedad metabólica como la diabetes, renal, neurológica y hepática crónica como una cirrosis. Antecedentes de neumonía de la comunidad que ya haya tenido, síndrome de aspiración crónica, que son los trastornos de la deglución, generalmente en pacientes neurológicos con secuela de ACV, por ejemplo, y tratamientos concomitantes, o sea, otros tratamientos que se estén haciendo como radioterapia, quimioterapia. También estados de inmunodeficiencia, ¿sí? Que el paciente tiene sus defensas bajas, como son infección por virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, enfermedad autoinmune en terapia esteroide, inmunosupresora o biológica, por ejemplo, no sé, una crisis de lupus eritematoso y que el paciente se esté realizando pulsos de corticoides, ¿sí? Enfermedad neoplásica, o sea, cáncer en terapia inmunosupresora, trasplante de algún órgano sólido o médula ósea en trasplante inmunosupresor. Ustedes no sé si saben, y si no, cualquier paciente que se le realiza un trasplante o autotrasplante, se le bajan las defensas para que su organismo no rechace, ¿sí? Dicho trasplante. Entonces quedan los pacientes inmunodeprimidos. Y esa es la oportunidad para que cualquier bichito ingrese y pueda causar una neumonía. Asplenia o disfunción esplénica, ¿sí? Es la ausencia del vaso o disfunción en el vaso. Y inmunodeficiencias primarias, ¿sí? Cualquier trastorno que tenga la persona primaria se refiere a que el paciente, por ejemplo, no genere anticuerpos o tenga algún trastorno propio de su inmunodeficiencia, ¿sí? No es que sea provocada. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología. La neumonía produce trastornos en la ventilación y en la difusión, ¿sí? Ventilación es el pasaje de aire desde la vía, desde el medio ambiente hasta los alveolos, ¿sí? Todo ese mecanismo del pasaje del aire se llama ventilación. Y la difusión es la que se produce entre el alveolo y los capilares, ¿sí? A lo que llamamos nosotros respiración, ¿sí? Es distinto una cosa que la otra. Ventilación es el pasaje del aire medio ambiente alveolo, y la respiración, que es donde se produce la difusión, es el intercambio gaseoso o la hematosis en el alveolo capilar. Hay una reacción inflamatoria de los alveolos produciendo exudado, ¿sí? Que es líquido que salen de los capilares, y esto impide los movimientos y la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono. También emigran leucocitos de manera que el segmento pulmonar se vuelve más sólido conforme se llena de líquido los espacios aéreos. Acuérdense que los alveolos son saquitos de aire, ¿sí? Rodeados de capilares. Entonces esos sacos de aire se van llenando de exudado, de glóbulos blancos, ¿sí? Y de eritrocitos. La ventilación se vuelve inadecuada ante la presencia de secreciones, edema de la mucosa, porque también se inflama la mucosa, y hay broncoespasmo. Por esto hay oclusión parcial de los bronquios y los alveolos, disminuyendo la tensión oxígeno alveolar y dificultando el intercambio gaseoso. ¿Qué es la tensión de oxígeno alveolar? La difusión o la hematosis se produce por diferencia de presiones, ¿sí? Cuando uno ingresa aire, el aire llega hasta el alveolo con X cantidad de presión, ¿sí? Y en los capilares hay menos presión, entonces pasa el oxígeno desde el alveolo al capilar. Cuando viene el dióxido de carbono por el capilar, que ya
se recorrió el organismo y hay que eliminarlo a través de la expiración. ¿Sí? Hay mayor presión dentro del capilar con dióxido de carbono, por eso ingresa al alveolo y de ahí sale en la expiración. Eso es la tensión de oxígeno. Bien. Fíjense acá, tenemos el gráfico de aspiración de un bichito, que es el Pneumoniae, el estreptococo. Ingresa al pulmón, se produce inmediatamente una respuesta inflamatoria en el pulmón porque es un agente patógeno. Hay edema del alveolo, hay formación de exudado, alveolos y bronquios respiratorios llenos de exudado seroso, ¿sí? Y células sanguíneas, fibrinas y las bacterias. Consolidación del tejido pulmonar, todo eso se hace una consolidación en una masa. Fíjense acá, este es un saco alveolar, esto es el alveolo. Fíjense, lo rodean el capilar, que aquí vemos los eritrocitos, ¿sí? Al ingresar el bichito, se inflama la mucosa, todo adentro de la mucosa, se rompen los tejidos, ¿sí? Hay exudado hacia los vasos y de los vasos hacia el interior del alveolo, y fíjense cómo se está llenando, ¿sí?, de exudado. El exudado es todo el líquido intersticial, restos de sangre, plasma, eso conforma el exudado. El líquido que se produce entre la lucha de las bacterias contra los glóbulos blancos, todo eso es un exudado. Todo eso después se va formando una masa sólida. Entonces el aire que ingresa a este alveolo, fíjense cómo se disminuyó la capacidad del alveolo. Y así pasa en los miles y miles de alveolos, ¿sí? Por eso se produce después la neumonía, ¿sí? Pero esto es un alveolo visto microscópicamente, así que se va llenando de exudado en una neumonía. Tenemos alveolos pulmonares donde se produce el intercambio. Acuérdense que los alveolos están conformados como similar a racimos, ¿sí? Estos son alveolos que están sanos y estos son alveolos que están inflamados y llenos de exudado y moco, ¿sí? A su vez los bronquios o bronquiolos, que es la parte más fina del bronquio, fíjense, este es el bronquiolo que tiene músculo, ¿sí? Acá adentro tiene su mucosa, que está normal, su capa muscular. Fíjense cómo se inflama la mucosa, aumenta, reduce el espacio de la luz, ¿sí? Hay hinchazón o edema, se estrecha la vía respiratoria, hace que disminuya el flujo de aire, ¿sí? Esto sucede también como una respuesta inflamatoria ante los microorganismos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o los signos y síntomas que presenta una persona con neumonía? Escalofríos, eso es por la fiebre alta, mayor a 38,5, mialgia, que es el dolor muscular, dolor torácico punzante que se agrava con la ventilación, cuando el paciente inspira profundo se agrava el dolor, hay tos, tos productiva con expectoración, hay disnea, que es la dificultad respiratoria, taquipnea, que es la respiración rápida, ortopnea, que el paciente solo puede ventilar en posición sentado o semisentado, si se acuesta se ahoga, ¿sí? Hay tiraje, aleteo nasal. El tiraje y el aleteo nasal son signos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para el tiraje el paciente utiliza no solamente el diafragma para ventilar, sino que también utiliza todos los músculos accesorios, que son los músculos intercostales. Entonces ustedes van a ver que se hunden los músculos entre las costillas cuando una persona tiene tiraje. Y el aleteo nasal, ¿sí?, es, si ustedes miran las narinas del paciente, cuando trata de ventilar, se agrandan las narinas para captar mayor cantidad de aire, ¿sí? Ese es el aleteo nasal. El paciente obviamente va a tener decaimiento, generalmente se da por la fiebre, y va a tener hiporexia o falta de apetito, ¿sí? El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Se realiza a través de la clínica. ¿Qué quiere decir esto? Analizando, viendo los signos y síntomas, ocultando al paciente, realizando un examen físico, ¿sí?, que me indique que tiene una neumonía. Después se va a corroborar, y ocultándolo obviamente. Después se va a corroborar haciendo una placa, ¿sí?, de rayos X, y también un laboratorio que me va a indicar la infección porque va a tener aumentados los glóbulos blancos. Fíjense, acá tenemos dos tipos de neumonía, ¿sí? Fíjense, la neumonía generalmente se ve, no sé si han visto placas antes, pero lo que se ve de negro, ¿sí?, es aire, y lo que se ve de blanco son bronquios, ¿sí?,
esta es la silueta del corazón, ¿sí? Esta neumonía es lobular o segmentaria, solamente está dado en este segmento. Fíjese cómo se ha consolidado toda esta parte del pulmón. Estos son alvéolos llenos de moco y exudado, que han hecho una masa, ¿sí? Entonces en esta parte no hay ventilación. Fíjense que acá están los alvéolos, que no se ven porque son microscópicos, pero acá hay pasaje de aire, porque el aire se ve en color negro, ¿sí? Todo lo que está en color negro es aire. En una placa normal se vería esto así. Fíjense, los vértices de los pulmones se ven perfectamente, son estos los vértices, ¿sí? Acá ya los vértices están manchados con moco y acá está bien marcada la neumonía lobular, ¿sí? De un solo lóbulo, ¿sí? Y acá esta neumonía no es lobular, es una neumonía más clásica. Fíjense cómo está el aire, ¿sí? Acá. Y acá tenemos, fíjense que no se ve el vértice. ¿Vieron que acá hay un vértice? Ese es el vértice del pulmón. Acá no se ve, porque cuando en una neumonía común es lo primero que se llena de moco, ¿sí? Entonces este vértice desaparece. No hay intercambio gaseoso porque el moco por gravedad se acumula en la base del pulmón, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de neumonías acá. La lobular y esta es la neumonía común. No hay vértice, ¿sí? Esto está lleno y consolidado de moco. Bien. Acá les muestro un gráfico de las neumonías más frecuentes, que son las que mencionamos anteriormente al principio de la diapositiva. Acá tenemos neumonías extrahospitalarias, como la neumonía streptocóxica, ¿sí? Que es el Streptococcus pneumoniae. Acá salen, donde dice epidemiología, muestra la prevalencia, en qué meses se da del año, si en el invierno, en el verano, cómo son las características de cómo empieza, cuál es el tratamiento, ¿sí? Muestra los distintos tipos de antibióticos, ¿sí? Y las complicaciones que puede tener, ¿sí? Así les menciono cada uno de los bichitos. Entonces, extrahospitalario, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, enfermedad de los legionarios, que se llama así, por eso se le puso legionela, ¿sí? Micoplasma, ¿sí? Y también muestra la epidemiología, cómo inicia, cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento y cuáles pueden ser las complicaciones. Así de cada una de las neumonías que mencionamos anteriormente, ¿sí? Esto es para que conozcan cómo actúa el virus y cuál es su tratamiento. Estas son las intrahospitalarias, ¿sí? Asociadas a la atención de la salud. Recuerden que tiene que tener tres características: no tenerla al ingreso, 48 horas después que ingresó el paciente aparece, o si le dieron el alta dentro de la semana que le dieron el alta el paciente tiene una neumonía, esa neumonía es intrahospitalaria, ¿sí? Es raro que se la haya adquirido en la comunidad. El paciente puede ingresar por cualquier cosa a la clínica. Supongamos un anciano que ingresa por una fractura de cadera, le van a operar la cadera, está 2-3 días internado, ¿sí? Hasta que llega la cadera, le hacen la cirugía, al cuarto o quinto día le dan el alta, hasta ahí no hay neumonía, y en su casa, a los 2 días de haber tenido el alta, el paciente tiene neumonía. Esa es una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? También la puede haber adquirido a los 2 días que estuvo internado, ¿sí? Por eso no se recomienda que los adultos mayores se internen así porque sí, ¿sí? Son los más propensos a adquirirse estas neumonías. Bien, la neumonía estafilocóxica, como el Staphylo aureus, ¿sí? La por pseudomonas son las más comunes, Klebsiella, ¿sí? Y acá tenemos las neumonías de pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Que son las neumonías oportunistas, ¿sí? Tenemos el Pneumocystis, una micótica, una tuberculosis y las neumonías por broncoaspiración, que generalmente se dan en pacientes que tienen trastornos neurológicos, ¿sí? Bien, ¿cuál es el tratamiento de las neumonías en general? Primero se tratan con broncodilatadores, ¿sí? Y corticoides para expandir la capacidad pulmonar, ¿sí? Abrir un poco el alveolo. Posición Fowler o semi-Fowler, que es semisentado sentado. El reposo es relativo. Hay dos tipos de reposo, el absoluto y el relativo. El absoluto es que el paciente debe permanecer en cama, postrado de cúbito dorsal o con la cabecera levemente levantada,
¿sí? Pero no se puede levantar de la cama, ese es el reposo absoluto. El reposo relativo es el paciente se puede movilizar, es más, en una neumonía el paciente se debe movilizar, ¿sí? Cuando yo paso la etapa de la gravedad o la etapa crítica, que son las primeras horas, las primeras 48-72 horas, el paciente debe empezar a movilizarse para que movilice también las secreciones. Si el paciente se queda acostado en el cúbito dorsal, los mocos, ¿sí? El exudado y todo lo que tenga el pulmón se acumula y se solidifica. Entonces el paciente tiene que deambular. Oxigenoterapia, según la saturación que tenga, a las primeras horas va a necesitar una máscara con oxígeno y después generalmente quedan, una vez que pasan la etapa crítica, con una bigotera de oxígeno. Aspiración de secreciones, cuando el paciente no puede expulsar los mocos por sí mismo, se aspiran. Hidratación, eso es primordial para que se fluidifiquen los mocos y puedan ser expulsados, ¿sí? 2 a 3 litros por día. Fisioterapia torácica, que son la percusión, vibración, drenaje postural. Ejercicios respiratorios que los enfermeros le hacen realizar, o los kinesiólogos, a los pacientes, que son inspiraciones y expiraciones profundas. Esto es para mejorar la capacidad expansiva del tórax. Tos asistida, se los ayuda a inspirar profundo, y en la expiración que tosan, ¿sí? Eso permite expectorar también. Y ejercicios con accesorios. ¿Qué son esos? Por ejemplo, para ayudar a expandir los pulmones, se le hace soplar en un vaso con agua con una pajita, ¿sí? Con una bombillita, se le hace soplar fuerte hasta la mayor capacidad que tenga, ¿sí? Y así varias veces. Si ese paciente se marea o se queda sin fuerza, se lo deja descansar y después se continúa. Otro ejercicio con accesorios es inflar globos, ¿sí? El paciente inspira profundo y expira. ¿Cuál es el fundamento de estos ejercicios respiratorios? Poder expulsar los mocos y poder ampliar la capacidad torácica, ¿sí? Bien. El tratamiento farmacológico, que es la antibioticoterapia para las bacterias o para los hongos y demás, y lo tenemos acá. El Streptococcus pneumoniae, se le da penicilina o amoxicilina, que es el antibiótico a elección. Antibióticos alternativos, ustedes recuerden que para cada paciente internado, ¿sí? Se le hace un cultivo, ¿sí? Una muestra de sangre, y ahí se busca, también se le pide un antibiograma. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca el antibiótico al cual el bichito es sensible. Entonces por ahí, este bicho no es sensible a estos, sino a estos, y se cambia el antibiótico, ¿sí? Pero lo primero que se da empíricamente es penicilina o amoxi. Para el Haemophilus influenzae se dan cefalosporinas, ¿sí? El más común de usar es la claritromicina, ¿sí? O acitromicina. El Staphylo aureus, que es un meticilino resistente, es un intrahospitalario, se le da penicilina, ¿sí? Resistente, se le da vancomicina también, ¿sí? Y si no, como alternativo se cambia a ciprofloxacina y demás. Para el micoplasma se da eritro o doxiciclina, o si no se puede dar clarito y acitro. Para la Klebsiella, cefalosporinas de tercera generación, como el metronidazol, es lo más común para este bichito, ¿sí? Después para la legionela se da los macrólidos más rifampicina, que la rifampicina también se da en pacientes con tuberculosis. Bien, y así para todos los bichitos tenemos distintos antibióticos y los antibióticos alternativos, ¿sí? Bien, y nada más. Con la antibioticoterapia terminaríamos con neumonía. Recuerden que es una de las patologías respiratorias, ¿sí? Que tiene la más común, ¿sí? Y que causa morbimortalidad, ¿sí? Especialmente en pacientes añosos mayores de 65 años y los pacientes menores de 5 años, ¿sí? Bien, nada más con esta patología.